No, recordar, sobre todo, por supuesto, que usted está escuchando y viendo el 8.3 de Televisión Abierta, 830 de amplitud modulada. Y vamos a recuperar, Belinda, amigos, amigas de la audiencia, el tema de Ayotzinapa. Se encuentra con nosotros el doctor César Pineda, a quien, como siempre, le agradecemos que tome la comunicación de nuestro espacio. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti, César. Oye, César, pues de entrada te preguntaríamos, ¿cómo lees lo que pasó esta mañana con los padres de los 43 integrantes de este grupo de protesta, la reacción del presidente de la República? Un tema que divide incluso a la propia izquierda, ¿cómo se ha dado tratamiento al asunto Ayotzinapa? Sí, bueno, habría que solo recordar que los normalistas vienen de un proyecto estudiantil que también tiene una ideología política desde hace mucho tiempo. Uno como analista, más allá de coincidir o no con las formas de acción colectiva que ellos hacen, pues es necesario explicar el fenómeno. Y para entenderlo necesitamos comprender o recordar lo que ha pasado en los últimos 6 meses, más allá de la aprobación o no de esta acción que hoy ha recorrido los medios, que es derribar una de las puertas de Palacio Nacional para exigir audiencia con el presidente López Obrador. En ese sentido, hay que recordar que en los últimos 6 meses, bueno, ha renunciado Alejandro Encinas como coordinador de la Comisión de la Verdad y la Justicia. El propio López Obrador ha anunciado hace unas semanas que no terminaría con la investigación sobre Ayotzinapa. Digamos, hecho declaraciones que contra los defensores legales que son parte de varios centros de derechos humanos históricos en México y que han acompañado a las víctimas desde hace tiempo. Entonces, digamos que todas estas señales son muy malas, creo, para tanto los padres, que así lo han declarado, como para el normalismo, que hay que decir que es un normalismo, es un movimiento estudiantil. Y en ese sentido, creo que la posibilidad de que las investigaciones no se cierren, de que las investigaciones no concluyan y la ausencia de la reunión, la última reunión que estaba programada entre los padres de familia y la representación presidencial, creo que ha llevado a este acto que hoy hemos visto de una protesta que trata de, sea para bien o para mal, pero para exigir que este diálogo con el presidente tenga una nueva sesión. César, ¿por qué el presidente está defendiendo al ejército? Bueno, en ese sentido es mucho más claro qué es lo que está haciendo el presidente. Creo que hay una presión muy importante del ejército para que no sean involucrados como institución y por el otro lado a que no haya ningún tipo de organismo o fuerza de justicia exterior a México, porque esto abriría la posibilidad de que en cualquier otra violación a los derechos humanos los militares fueron llevados a la justicia digamos, organismos internacionales, por otros gobiernos. Creo que es el mismo caso que ha hecho López Obrador en la defensa de Cienfuegos y ahora en el caso del ataque que hizo el año pasado a los expertos internacionales del GIEI, claramente defendiendo la posición del ejército. Esta ha sido la posición del ejército desde 2014, desde 2015, cuando precisamente intervino la Comisión Interamericana y la formación del grupo de expertos internacionales. El ejército se niega a ir a la justicia por organismos externos y el ejército se niega a ser catalogado como parte del crimen de Estado. Estos dos elementos creo que son los que presionan al propio presidente para no seguir avanzando en las investigaciones o a que las investigaciones lleguen a digamos, a castigar a elementos militares, pero no a la institución como tal, y no a ser llevados a la justicia o cuestionados por elementos que no sean parte de la estructura del Estado Nacional, del Estado mexicano. César, se impuso el llamado Estado profundo. ¿Tú crees que con Claudia sea diferente? Pues hay malas señales de que no haya una centralidad en el discurso de la nueva candidata sobre Ayotzinapa. Yo hubiera esperado un compromiso mucho más claro y mucho más abierto y una discursividad esencial. El presidente López Obrador sí ha mantenido esta centralidad y el diálogo con los padres durante estos 5 años. Sin embargo, lo que tú mismo denominas correctamente Estado profundo presiona, creo, no solo a López Obrador, sino a la opinión pública
a ciertos medios de comunicación y, por supuesto, influye en quién va a gobernar en el siguiente sexenio. Yo esperaría que, a reserva del enorme poder que tiene el ejército y que se fue constituyendo en los últimos 24 años, hay que decir, en todos los gobiernos de la alternancia, el poder del ejército creció. Hay que decir que yo esperaría que Claudia Sheinbaum, sin entrar en confrontación con ese estado profundo, porque es peligroso para la gobernabilidad y en efecto puede poner en riesgo su propio gobierno, yo esperaría que pudiera tener los márgenes para presionar para la justicia en el caso de Ayotzinapa, porque hemos llegado bastante lejos con este gobierno en torno de la verdad, pero no en torno de la justicia. Ese punto, querido César, que planteas a raíz de la gran pregunta de Belinda sobre el Estado profundo, precisamente, ¿qué tanto Andrés Manuel López Obrador lo entendió en toda esta discusión que hay alrededor, precisamente, de Ayotzinapa? Porque vimos a un general cercano a Cienfuegos que es detenido, posteriormente dejado en libertad, al menos el proceso en libertad. Hay militares detenidos, pero a final de cuentas, para los padres de los 43, con justa razón, hasta que no caiga Peña Nieto y Cienfuegos, pues la justicia no se va a dar de forma completa. Entonces, ¿qué tanto para Andrés Manuel es el entender que no puedes llegar hasta esas instancias sin poner en riesgo la gobernabilidad de tu proyecto? Yo creo que así como lo planteas, es muy probable que el presidente lo haya evaluado. Quizá hay un problema con la discursividad del presidente que también ha legitimado al propio ejército en relación a otros crímenes, a crímenes del pasado, crímenes de Estado, como el de Tlatelolco, el del movimiento estudiantil del 68 y otros crímenes con la guerra sucia. Sin embargo, creo que sí hay que tener claros todos los mexicanos y las mexicanas que en efecto el ejército ha crecido en poder y que entonces, no solo para este gobierno, sino para otros, va a ser un elemento clave de influencia y también de que no se ha cortado con la impunidad. Lamentablemente no ha llegado la cuarta transformación al ejército. Es un ejército que no ha sido reformado, que no ha sido depurado y que no ha tenido castigo claro para los crímenes del pasado. En ese sentido, yo creo que sí hay una evaluación pragmática, como hemos visto en muchas ocasiones al presidente. El presidente ha rendido más negociación. Es curioso que se confronta radicalmente con los partidos de oposición, es decir, con quien se supone también tiene que dialogar en el Congreso para llegar a acuerdos, pero se confronta con ellos, pero no se confronta de la misma manera ni con la misma virulencia también discursiva con los grandes poderes económicos y el ejército. Yo creo que en efecto López Obrador está atrapado en un problema en relación a que él ha ofrecido, y creo que ha sido honesta, su promesa de justicia e investigación a los padres de Ayotzinapa. Yo creo fervientemente este gobierno ha avanzado muchísimo en la investigación. La coordinación de Alejandro Encinas dio también muchísimos resultados en coincidencia con los expertos internacionales, con total acuerdo con los padres, con combinación de esfuerzos con los centros de derechos humanos que permitieron unos avances de hoy que sabemos mucho más sobre la verdad. Yo creo que el presidente ha sido muy claro en eso, pero creo que está atrapado en poder cumplir con su promesa de justicia y verdad y también pues responder a lo que el ejército quiere, y el ejército, me parece, no quiere ser castigado como institución, sino simplemente dar algunos elementos militares para su castigo, o incluso, como declaró el propio general hace poco detenido, que el ejército mismo lo estaba ayudando para defenderse. En ese sentido, el propio López Obrador estaría atrapado entre la promesa de la verdad y la justicia y el poder real, la realpolitik que impone el ejército mexicano. César, y ya para cerrar con nuestra plática de hoy, yo te quisiera preguntar si para ti en el tema de Ayotzinapa nos queda mucho a deber el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una buena pregunta porque es un modo de evaluar a la cuarta transformación. A mí me parece que en Ayotzinapa se rompió este país no solo por el simbolismo de lo que implicaba un acto de injusticia y de crueldad pues descomunal, y porque representaba precisamente la conversión del Estado mexicano en un Estado criminal. A eso nos llevaron los gobiernos de la alternancia en el trastocamiento de un gobierno de estados autoritarios, gobernantes autoritarios que se decían democráticos, pero que en los hechos castigaban a los opositores de los movimientos sociales. Y por el otro, un Estado criminal pues que hoy sí lo sabemos, gracias mucho más a esta administración. Es claro que el Estado como tal
y como se dijo en las calles, fue el Estado, era el responsable de las desapariciones forzadas de los 43 por estar involucrado en una buena parte de su estructura, el batallón 27 de Guerrero, y que el ejército estuviera involucrado. Y en ese sentido a mí me parece en efecto que hay un problema. Si se mantiene la impunidad, parece un símbolo de continuidad con los anteriores gobiernos. Si hay castigo y verdad, en el caso de Ayotzinapa hay claramente una ruptura de un gobierno que podría haber avanzado en un caso emblemático, a pesar de que no se puedan transformar todas las condiciones de justicia a nivel nacional, que en este caso pudiera ser la representación del gobierno de la Cuarta Transformación quien lograra la verdad y la justicia en Ayotzinapa. Queda poco tiempo, quedan unos cuantos meses. Creo que el gobierno de la Cuarta Transformación está a prueba en Ayotzinapa. Querido César Pineda, doctor, siempre es un placer platicar contigo y que engalanes este espacio. Te mandamos un fuerte abrazo. Un saludo de regresos a ustedes y a toda su audiencia. Muchas gracias. Y bueno, en más información, las protestas